crees que ganaste? Ah, tú no haces los planes. Yo sí. Yo. Solo yo sé cómo terminará todo esto. Ling Ling, ¿qué putas madres pasó? Uno de los shows que más impacto tuvo en esta década fue Star vs. las Fuerzas del Mal. A mucha gente le fascinaba la idea de una princesa que provenía de otra dimensión capaz de hacer magia, misma a la cual le encantaba combatir contra monstruos y divertirse viajando por múltiples dimensiones. Desde la proyección de su primer episodio en una Comic-Con hasta su estreno oficial en Disney Channel, el mundo estaba de acuerdo en que esa serie tenía un potencial enorme. A lo largo de la primera temporada, la audiencia del show se pudo percatar de que existían muchísimos elementos interesantes. La idea de ver cómo esta extraña princesa se adaptaba a la vida en la Tierra, cómo es que resolvía conflictos amorosos del pasado, y sobre todo, cómo atendía una guerra entre monstruos y humanos, misma que todavía se encontraba envuelta en una conspiración para arrebatarle la varita y hacer que la destruyera ella misma. Para la segunda temporada, nos enteramos de que esta misma varita ahora estaba dividida en dos y que de esta forma se había corrompido, por lo cual la magia que utilizaba Star a través de su mitad de la varita era susceptible a sus emociones. Con el final de la segunda temporada, la gente estaba más que alborozada por lo que pudiera suceder con esta conspiración de los monstruos contra Star, y sobre todo, cómo es que ella resolvería este conflicto, así como la oportunidad de descubrir qué había en el pasado de su madre Moon que había provocado toda esta guerra tan terrible. Sin embargo, posterior al final de la segunda temporada, hubo un declive muy marcado en el interés del público. Simplemente se arruinó, y esto se debió a diversos factores. Y a continuación, la Caravana del Misterio de Sebastián Derain presenta cómo se arruinó Star vs. las Fuerzas del Mal. 7. La súbita muerte de Toffee. A lo largo de las primeras dos temporadas, uno de los villanos más interesantes que había arrojado Disney en la última década estaba presente. Un septariano que durante mucho tiempo el fandom llamó reptiliano porque no sabíamos bien la historia de todo Muni. Conforme materiales alternos a la serie se fueron liberando, como el caso de la guía de Star y Marco para dominar cualquier dimensión, el fandom pudo descubrir muchos más misterios acerca del pasado de las reinas Butterfly, así como de Toffee. Gracias al episodio Dentro de la Varita, sabíamos perfectamente que Moon lo conocía desde antes, y en el final de temporada pudimos ver que se enfrentaron nuevamente. Esto pintaba para una guerra todavía más extensa. Toffee había demostrado ser un personaje muy inteligente. Todo estaba fríamente calculado. Sin embargo, en un evento especial de 4 episodios, descubrimos tristemente que todo esto fue hecho a un lado para abrir un nuevo arco que tuvo muchísimo menos sentido. Y tal vez la gente lo habría perdonado. Sin embargo, la muerte de Toffee fue terriblemente forzada. A Star Butterfly se le concedió un Deus Ex Machina, simplemente un poder tan grande que el villano fue obliterado de inmediato. Lo peor de todo esto fue que nos enteramos de que simplemente ese era todo su plan. Nadie más lo acompañaba, nadie más seguiría sus pasos. Esa derrota tan súbita fue la definitiva para Toffee, lo que dejó a muchos con un sinsabor que jamás pudo recuperarse en toda la serie. 6. El relleno irrelevante en temporadas 3 y 4. Existe un nombre muy importante en la actual era de la animación: Giancarlo Volpe, uno de los responsables del éxito de Avatar, la leyenda de Aang, y Star Wars Guerras Clónicas. Actualmente se encuentra laborando en The Dragon Prince. Su trabajo en Star vs. las Fuerzas del Mal tenía ese sello característico: varios reinos en la disputa por el poder, criaturas mágicas, un ambiente medieval. Pero la principal característica era que cada episodio estaba ligado con el resto. Había una linealidad coherente.
y de hecho gracias a él es que esta serie estaba teniendo muchísimo éxito. Para la desgracia del fandom y del proyecto mismo, a principios de la tercera temporada, Giancarlo Volpe se fue, permitiendo que otros directores tomaran la batuta del show, y que en particular la visión de Daron F.C. comenzara a extenderse, y muchos saben perfectamente a qué nos referimos con esa visión. El show originalmente estaba planteado para ser una especie de fusión entre Mona la Vampira y, diría yo, Fanboy y Chum Chum, pero relacionado con Sailor Moon y Dragon Ball Z, como una especie de Candace Flynn a la que todo le sale mal. Tal vez un poco de aventuras en pañales, pero en una chica adolescente. Conforme Daron F.C. fue teniendo éxito y se le permitió tener más poder sobre su propio show, comenzó a hacer cambios que realmente al fandom le desagradaron. Tal vez otra historia hubiera sido si desde el principio ese hubiese sido el concepto. Star vs. las fuerzas del mal tenía ya una identidad, la cual le fue arrebatada a partir de la tercera temporada. Cada vez se comenzaron a ver episodios que realmente no iban a ningún lugar, o centrados en otros temas que no eran del interés del público, y que más allá de representar un avance para los personajes, implicaban un retroceso, y que por supuesto podríamos explicar como una crisis adolescente normal, pero que para muchos implicó la pérdida de credibilidad en el desarrollo de los personajes, lo cual nos lleva a los siguientes puntos. 5. La decadencia de Marco Díaz. Tal vez el show se llama Star contra las fuerzas del mal, pero sin lugar a dudas el personaje más querido era Marco Ubaldo Díaz, razón por la cual él era shippeado con todo mundo, desde Tom Lucitor hasta Jacqueline Thomas, pasando por Hekapu, Jana Ordonia e incluso la señorita Heinus. En las primeras 2 temporadas lo vimos siendo esa voz de la razón que le hacía falta a Star, ese amigo incondicional o incluso ese gran amor que alienta a una persona a ser mejor. Varias veces lo vimos hacer que Star sopesara el porqué de su crueldad con los demás. Gracias a él fue que Star se planteó la idea del por qué hay que atacar a los monstruos. ¿Acaso se lo merecían? ¿Era una batalla justa utilizar una magia contra estos seres indefensos? Y mientras ya habíamos visto que Marco Díaz había superado ciertos problemas de autoestima, para la temporada 3 hicieron ver como si Marco realmente hubiese retrocedido atrozmente. No solo otros personajes lo minimizaron, sino que también él mismo se encargó de inflar su ego, lo cual lo llevaba a cometer un error tras otro. Esto generó divisiones en el fandom, quienes estaban percatando de que efectivamente el personaje estaba siendo arruinado por los escritores, y aquellos que simplemente le tenían tanto cariño al personaje que se negaban a aceptar que estaba en decadencia. 4. El desperdicio de Ludo. Hubo un personaje que estuvo cerca de ser el antagonista a lo largo de las 4 temporadas, Ludo Avarius. En un principio lo vimos envidiando a Star, después siendo orientado por Toffee para poder ser el villano que tanto anhelaba ser. A partir de la tercera y todo lo que fue la 4ª temporada, Ludo Avarius simplemente no hizo nada. No había absolutamente ninguna razón para retomarlo si no iba a participar con los personajes principales. Sin embargo, tuvo varios episodios en los que estuvo allí, nuevamente consistente con la visión que Daron F.C. quería plasmar en un inicio antes de que se le aprobara el show. Humor locuaz de personajes erráticos que se supone deberían de dar risa. Algo que roce con lo perturbador, pero que termine dando gracia. Esto con Ludo Avarius no se logró. Se convirtió en un personaje que daba un relleno desagradable y que además no aportó absolutamente nada al desarrollo de la historia. 3. Desperdicio de momentos históricos de Muni. Tras ver el episodio Moon la Inconmovible, el interés del fandom por la historia de Muni se avivó como nunca antes. Ahora se sabía que realmente el conflicto entre Moon y Toffee no era el inicio de todo, sino que se trataba de algo muchísimo más atrás. Aunque ya bien desde el episodio Dentro de la Varita se supo que varias reinas se habían enfrentado a los monstruos, el episodio de Moon la Inconmovible fue el primero en mostrarnos un flashback. Después de eso, todo fueron menciones. Nunca volvimos a ver otro episodio que profundizara en la historia de Muni. En cambio, sí se tuvieron episodios como el del Día del Tocón o episodios centrados en una araña con sombrero, los cuales simplemente no aportaban nada a nadie.
Para satisfacer a la curiosidad del fandom, se arrojó un libro de hechizos que nos ofrecía los capítulos perdidos de las reinas anteriores de Muni. Allí, el fandom se pudo enterar de varias cosas respecto de Eclipsa, Solaria, Festivia, pero a final de cuentas, el público promedio que observaba el show jamás pudo enterarse de todo esto, y les quedó un sinsabor que jamás pudieron quitarse. 2. Centrarse más en el romance que en la guerra. Sabemos que la vida humana es compleja y que por más desgracias que le sucedan a unas personas, siempre va a salir a flote otros aspectos de su vida, como por ejemplo el romance. Sería absurdo pedirle a una serie animada, sobre todo dedicada a un público general, que se enfocara únicamente en la guerra y las batallas. El romance sí era importante, pero todo lo que fue la tercera temporada, hubo una gran cantidad de episodios que se dedicaron al conflicto amoroso entre los personajes, y como bien ya se mencionó antes, no fue para bien, lo cual nos lleva a los siguientes subpuntos. 2A. Nula atención a la alta comisión de magia. Sabíamos bien ya de la existencia de una conspiración de los monstruos para acabar con las reinas de Muni, la cual era protagonizada por Tofi y en un menor caso el de Ludo. Pero con el despertar de Eclipsa, se esperaba que la alta comisión de magia tuviera un papel muchísimo más importante. Se tuvo que esperar hasta la cuarta temporada para ver algo de ellos. Conspiración que de hecho fue retratada de forma breve y casi insignificante. En lugar de enfocar un poco de atención en ellos, se dedicó atención a otras cosas, como por ejemplo 2B, el renacer del Stardom / Tomstar. A lo largo de las primeras 2 temporadas, se vio cómo era que Star había prosperado, dejando atrás relaciones tóxicas para enfocarse en su futuro y sobre todo, ponerle atención a los eventos que estaban transcurriendo en su vida. Y por supuesto que al transcurrir del tiempo y debido a los eventos que pudieran suscitarse, alguien puede volver a tener una relación con su expareja. Sin embargo, el modo en que retrataron la forma en que Star vuelve a tener un noviazgo con Tom resultó demasiado apresurada para muchos, puesto que parecía que, al ver que Marco no iba a estar disponible para ella, decidió darle sin más una oportunidad a Tom Lucitor, un personaje que ya estaba caracterizado por ser bastante tóxico. Este cambio fue tan abrupto que mucha gente, a pesar de que la relación tenía sentido por las circunstancias que se habían dado, seguía manteniendo esa suspicacia y no le creía del todo a Tom que quisiera cambiar verdaderamente. El fandom, a pesar de lo que estaba viendo, siempre sospechó que este personaje se tenía algo entre manos y nunca pudieron confiar en él, razón por la cual perdieron mucho interés en la serie y muchos la dejaron de ver. Pero nuevamente las cosas volvieron a cambiar de forma súbita, y esto nos da el 2C, el súbito desarrollo del Starco. A mediados de la tercera temporada pudimos ver que Star se trataba de enfocar en cuestiones políticas, un poco más madura. Tom Lucitor no estaba interesado en ello, quería seguir disfrutando de su juventud, y vimos que nuevamente Marco y Star volvían a estar juntos, disfrutando de su amistad, tratando de hacer algo por Muni. Aquí es donde muchos sospechaban que efectivamente el Starco iba a resurgir de poco a poco, y que lentamente Tom se iría alejando de Star. Sin embargo, esto no ocurrió así. Star continuaba su relación con Tom y hacía a Marco a un lado, lo cual lo llevó a interesarse en Kelly. Ambos estaban dispuestos a avanzar, pero justo en un solo episodio decidieron que el Starco tenía que resurgir y los encerraron en una cabina fotográfica. Y aunque en realidad las relaciones de pareja en la adolescencia pueden ser así de caóticas, la cronología de la serie le parecía demasiado inverosímil al fandom, demasiado apresurada y sin sentido, lo cual hizo enojar a todos. Los fanáticos del Tomstar, los fanáticos del Starco, continuamente la batalla de ships. Algo de lo cual muchos se quejaban, pero no se daban cuenta de que el show mismo lo estaba propiciando. Que si tenía sentido, me preguntan, yo les digo que sí. No solamente lo he observado, sino que lo he vivido. Pero esto no significa que no sea desagradable de ver. Y finalmente, 1. El fusionar las dimensiones y negar un beso. Pudiera ser que no tuviera tanto sentido que de un momento para otro la protagonista de la serie decidiera destruir la magia de una vez por todas. Para otros puede que sí lo tenga. Aunque por otro lado, si se supone que la magia ya había sido destruida, ¿por qué razón se fusionarían las dimensiones?
eso requeriría de magia, y si tal estaba desapareciendo, no habría modo alguno en el que esto pudiera ocurrir, ni siquiera por el poder del amor. Y lo que fue peor, una vez que las dimensiones se fusionan, y tras tanto anhelo que tuvieron estos dos personajes por unirse, que supuestamente fue su voluntad la que unió estas dos dimensiones de la Tierra y Muni, ni siquiera fueron capaces de darse un beso al final. Solamente se observaron, se miraron, y el cuadro subió hacia el cielo, dejando a todo un fandom insatisfecho y que jamás superará que una de las mejores series de la década del 2011 al 2020 haya sido incapaz de culminar bien. Todo ese potencial fue tirado a la basura, arrojado a una pila de estiércol que nadie quiere recordar. ¿Qué piensas tú de las últimas 2 temporadas de Star vs. las Fuerzas del Mal? Nos vemos en la próxima edición de Opiniones de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain.